buenas tardes. ¿Qué cantidad se considera para el pago provisional en ingreso a público en general? El total, subtotal, hijo. A ver, me has mandado estas preguntas, Pepe, porque como que estoy leyendo otras. ¿Con quién empezamos? Nada más aclárame. Perdón, creo que me confundí, pero ahorita estoy retomando con mi querido ingeniero. Hoy, Arturo Álvarez, me confundí, ofrezco una disculpa. Dice Arturo Álvarez, buen día, maestro. Dice, recibo un cordial saludo, Arturo, del Estado de México. Saludos hasta el Estado de México, Arturo. A todos del Estado de México. Dice, respecto a este tema de subcontratación, me genera algunas dudas. Bueno, no eres el único, Arturo. Yo creo que a mucha gente le genera dudas. Primera, dice, ¿los servicios de vigilancia y limpieza son considerados como especializados? Mi punto de vista es que sí. Sin embargo, voy a precisar de acuerdo con las disposiciones de manera reglamentaria que vienen un poquito más adelante. Pero de entrada son los servicios clásicos de especialización, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque tú podrías asumir que cualquiera puede hacer una limpieza y debo decirte que no, Cualquiera puede vigilar y debo decirte que no, Yo, por ejemplo, en mi casa, que es tu casa, Arturo, decía mi mamá en paz descanse lo siguiente: tú no puedes exigir que hagan el aseo si tú no sabes hacer el aseo. Y es interesante el comentario, hablando de la limpieza, para que tú tengas un argumento de acreditar que es especializado. No es tan sencillo, por ejemplo, limpiar un hospital, por ejemplo. ¿Me explicó? O limpiar algunas oficinas que tienen acceso de público en general. ¿Me explicó? Y así me puedo ir, o limpiar inclusive un teclado de una computadora, que a decir de los especialistas son de los lugares que están más contaminados, ¿me explicó? O el mismo control de los teléfonos, de las pantallas, etcétera. Pero bueno, de entrada mi respuesta es que sí, Arturo, sí son servicios especializados. Segunda pregunta de Arturo dice, en materia de IVA, ¿la retención aplica 1 de agosto o se elimina a partir del 24 de abril? Voy a hacer un comentario para todos y espero que no se moleste, porque luego algunos se molestan. Pero bueno, ya lo comentaba Arturo, pero insisto. Es más, voy a borrar y lo voy a dejar claro. Si tú a partir del 24 de abril sigues pagando subcontratación de personal que ya no está vigente, y que eso conlleva a la no deducibilidad, ¿de acuerdo? Pese a eso, en los términos del artículo 6 del Código y 26 del Código, estás obligado a retener. Primer supuesto. Segundo supuesto, que es el deber ser. Con la reforma del artículo 12, que ya entró en vigencia el 24 de abril, ya no puedes pagar subcontratación de personal. En consecuencia, Arturo, aun y cuando la reforma en IVA entre el 1 de agosto, yo pregunto, si no tienes la gallina, no puedes tener caldo de gallina. Espero explicarme. Es decir, si no pagas subcontratación, no hay facturación, no hay contrato, ¿retienes IVA? Pues creo que no, ¿verdad? No sé si me queda claro. Y tercer supuesto, lo que sí se puede dar también es, por eso una pregunta que viene, ¿cómo pagaste la segunda quincena o parte de la segunda quincena de abril? Porque tenías un híbrido hasta el 23 vía subcontratación, que sí procedía IVA. Y a partir del 24 vía servicios especializados. Pero el comentario es un híbrido. ¿Por qué, Arturo? Porque vamos a pensar que la nómina devengada vía subcontratación laboral hasta el 23 se fue a crédito. Pero el servicio ya está prestado. No estás incumpliendo la norma laboral. Entonces, a partir del día 24 o el día de hoy, ¿de acuerdo? Te manda la factura, la prestadora de servicio. Que, insisto, el servicio ya está prestado, ¿Eso conlleva retención? Sí. Y ya te puse 3 supuestos. Y espero que esta pregunta ya no me la hagan porque perderíamos mucho tiempo. ¿De acuerdo? Sale. Ahí está mis respuestas, mi querido Arturo. 2, dice Sonia Leal. Un placer escucharlo, contador. Mi duda es, igual Sonia, me da mucho gusto que nos acompañes. Dice, si una empresa en 2020 provisionó 12 facturas de outsourcing para servicios del 2021. ¿De acuerdo? En 2021 se ha pagado una cada mes.
serán deducibles para 2021, deben cancelarse las facturas del 2020 y tendré que presentar complementaria del anual. Pues ahí está otro comentario y vean, preguntas recurrentes, pero si ustedes deciden que yo responda lo mismo siempre, yo no tengo problema, pero bueno, vamos a perder mucho tiempo. Sin embargo, le contesto a Sonia. Tercera arista. De acuerdo al artículo 25, último párrafo de la ley del impuesto a la renta, los pagos anticipados, si fueran pagos anticipados, ¿de acuerdo? Los tuvieses que haber facturado en 2020, ¿de acuerdo? Aunque se devenga en el 2021, ¿queda claro? Y desde mi punto de vista sí serían deducibles. ¿Por qué? Porque viene antes de la reforma. ¿Queda claro? Sin embargo, no fueron pagos anticipados. Nada más se provisionó el gasto, ¿de acuerdo? Y te van a emitir una factura cada mes, que es otro escenario. Yo te diría que hasta abril, hasta el 23, sí es deducible con 3 datos. El contrato, la prestación de servicio, bueno, 4 datos, el CFDI y el pago. ¿Queda claro? Y desde luego la retención. Pero a partir del 24 de abril ya no procede. Entonces nada más dime en qué supuesto estás para que quede la pregunta un poquito más clara. ¿De acuerdo? Bueno, ya contesté. Miriam dice, buenos días. Dice, le escribo de Morelos. Gracias, Miriam, y saludo a todo el bello estado de Morelos. Y dice, contador, gracias por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Una consulta. ¿Qué pasa si pago nómina de la segunda quincena de abril a través del outsourcing? Vea, otra vez, la misma pregunta, y llevamos 3 preguntas igualitas. Pero insisto, si ustedes quieren, yo me puedo ir con todo esto, todo el curso, todo el curso. Pero bueno, creo que no es la idea, pero por atención y respeto respondo. Dice, otra vez repito, ¿qué pasa si pago la nómina de la segunda quincena de abril a través del outsourcing? Bueno, la puedes pagar finalmente, o ya lo hiciste, el trabajador no tiene problemas, ¿de acuerdo? Le retienes el impuesto, lo enteras el impuesto, pagas seguro social, pagas cuotas obrero patronales, para el trabajador no tiene problemas. Sin embargo, una primera contingencia, esa nómina así pagada no sería estrictamente indispensable, no habría una razón de negocio, aunque el contrato esté vigente y no sería deducible. Ahora, lo haces deducible, ¿de acuerdo? Ve las consecuencias, y no con la reforma en materia fiscal de la subcontratación, sino lo que ya conocemos en materia fiscal, hazla deducible. Chécate la primera fracción del artículo 109 del Código y dice, se considera un delito equiparable a defraudación fiscal el considerar deducciones falsas en tus declaraciones. Falsas, y esta sería una deducción falsa. En consecuencia, estás cometiendo un delito de defraudación fiscal. ¿Ven, Y si lo siguen haciendo, bueno, porque en base a esos 90 días que yo puse, mucha gente se va con la idea, es que me dan 90 días para que yo pueda seguir pagando subcontratación. Eso es una gran mentira. Esos 90 días de inicio son para migrar los trabajadores de la contratista, ¿de acuerdo?, a la contratante. Y esos 90 días son para darlos de alta en el Seguro Social, que debe de empatar, desde luego que sí. ¿Queda claro? Y otros 90 días que vamos a platicar después, que son con posterioridad, de acuerdo a la publicación de las reglas de las normas reglamentarias, es para obtener el registro como empresa de servicios especializados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y ya les di otro escenario, los otros 90 días, ¿de acuerdo? Dale. Seguimos y espero que no sigan en lo mismo. Dice, buen día, maestro, me llamo Alfonso de Tlaxcala. Saludos, Alfonso, hasta Tlaxcala. Le mando mis respetos y agradezco si me puede sacar de 2 dudas. Con mucho gusto, mi estimado Alfonso. Dice, el lavado de dinero o esquema reportable, primer caso. Por eso les decía, escriban con las manos, Primer caso dice, en tributo en sueldos y salarios, no entiendo a qué se refiere en caso, bueno, ya entendí.
Ay, me complican, ¿eh? Tributo en sueldos y salarios, ¿de acuerdo? A ver, ya está, acá está. Tributo en sueldos y salarios. Ok. Y en donde a mi hija menor, 11 años, mi casa habitación 2020, ay, no entiendo, de verdad que no entiendo, Alfonso. Pero bueno, a ver, seguiré. Eso me estresa, de verdad me estresa. Dice, segundo caso, tributo en RIF, entonces ya no entendí si eres salarios o eres RIF, pero bueno, o los dos. Dice, por una tiendita y soy ejidatario, voy en 2021 a enajenar terreno ejidal, aparte del precio, le quiero donar a 11 personas entre mis hijos, mis hermanos. Pues mi querido Alfonso, por respeto voy a contestar tu pregunta, pero de todo lo que tú preguntas, nada tiene que ver con el tema que estamos abordando, que ese es otro punto. Pero insisto, por atención, por profesionalismo te contesto. Bueno, mira, de entrada, aunque no entiendo todas tus preguntas porque está mal redactado, soy claro y soy muy específico. El lavado de dinero, y ya hice una primera aclaración, te tienes que ubicar en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, en donde simplemente es la transferencia de fondos, recursos, dineros, en territorio nacional, de México al extranjero o del extranjero a México, ¿de acuerdo? En donde, para que sea lavado de dinero, es que no puedas acreditar la procedencia del dinero, ¿de acuerdo? Ahora, segundo punto que no sé específicamente a qué te refieres cuando dices mi hija o de 11 años. Si a tu hija le abres una cuenta de bancaria, pensando esa línea, le abres una cuenta bancaria y a tu hija le depositas dinero, pero no acreditas la procedencia, quien va a tener problemas es tu hija en materia de lavado de dinero. Y esto puede llegar a delincuencia organizada, mi querido Alfonso. Ahora, en materia de RIP, puedes tener RIP con salarios y no pasa nada. Sin embargo, en RIP, ¿de acuerdo? Pues los pagos son bimestrales, sueldos y salarios te retienen el impuesto, lo enteran, y la suma de los dos ingresos no debe rebasar los 2 millones de pesos, ¿de acuerdo? Y deja ver si hay alguna otra. En materia de tierra ejidal. Si no mal recuerdo, por ahí de la fracción 28 del artículo 93 de la ley del impuesto a la renta, me dice de que tú, al ser la primera venta del ejido a la iniciativa privada, ¿de acuerdo?, se considera como un ingreso exento, siempre y cuando puedas acreditar el dominio pleno de ese terreno ejidal. Sin embargo, si lo haces entre tus hijos y tus hijos son ejidatarios, ¿de acuerdo? O los avecinas como ejidatarios o a otros ejidatarios, simplemente haces una cesión de derechos del ejido y no se considera enajenación para efectos fiscales, ¿de acuerdo? Ahí están mis comentarios, Alfonso, y me disculpo por los comentarios previos, pero es cierto, nada tiene que ver con el tema que estamos platicando. Dice, Raquel Medina dice, buen día maestro, respecto al tema, optamos por fusionar dos empresas. Vean que ya habla de fusión, ¿de acuerdo? La productora y comercializadora, ¿de acuerdo? Con la que se llevaba la subcontratación. Empresa 2, ¿considera que es buena opción? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Bueno, ese tipo de preguntas sí me gusta, Raquel. Y te contesto, mira, de entrada, para que sea una fusión, y que la fusión tenga efectos plenos, chécate lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, que de entrada son 3 meses a partir de que está en el registro público, de entradita. Si no, no tiene efectos plenos, primer dato. Segundo dato, pues lógicamente tuvieses que haber hecho una acta de asamblea extraordinaria, ¿de acuerdo? Y uno de los elementos, y a propósito, esa acta se tuvo que haber inscrito en el registro público de la propiedad. Y en esa acta uno de los acuerdos importantes, emblemáticos, trascendentales, es la transmisión de los trabajadores en materia de antigüedad, salario, ¿de acuerdo? Y desde luego lo que es las prestaciones. ¿Para qué se migraran los trabajadores? Y otra vez vean el concepto que estoy utilizando, migrar los trabajadores, ¿de acuerdo? Y el tercer escenario es la parte fiscal.
de que si tú reúnes los requisitos, y espero no equivocarme, artículo 14, letra B del Código Fiscal de la Federación, ¿de acuerdo? En donde básicamente realizas la misma actividad, son los mismos socios por un tiempo mínimo de un año, no se considera enajenación y al no haber enajenación no hay efecto fiscal, ¿de acuerdo? Ahora, una bondad, cuarto comentario, una bondad, ¿cuál es? Al migrar los trabajadores de la empresa que era la contratista a la contratante vía fusión, de acuerdo, vía lo que es el contrato, perdón, el acuerdo de fusión, pues en ese orden de ideas yo nada más agregaría, no pagas finiquito, no pagas liquidación, no pagas sobresueldo, no pagas intereses, no pagas salarios caídos, no pagas prima de antigüedad. En ese orden de ideas creo que sí es una buena decisión. Pero checa todo esto de manera conjunta, ¿de acuerdo? Sale. Ahí está. Dice Carlos Muñoz, Ciudad de México. Hola Carlos, buenos días a toda la Ciudad de México. Dice, por efectos de la vigencia, ¿podría facturar servicios especializados antes de agosto sin tener aún el registro? Claro, mi amigo, claro. Hay una máxima que dice, nadie está obligado a lo imposible. Y me adelanto otra vez, en particular con el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, que ya entró en vigencia, y el artículo 4 transitorio de la misma norma laboral. Repito, se tienen 90 días naturales a partir de que se publiquen las disposiciones reglamentarias, ¿de acuerdo?, para que tú puedas hacer el registro ante la autoridad laboral, que ya eso sí te puedo compartir más adelante. Te voy a decir qué documentos te van a pedir, ¿de acuerdo? Entonces, hoy por hoy, que ya entró en vigencia el artículo 14 y 15, 14 que te habla de los servicios especializados. La pregunta que se me hace interesante, Carlos, ¿puedes facturar servicios especializados aún y cuando no tengas el registro? Mi punto de vista es que sí. Y iba a decir tú una máxima jurídica, y la máxima es, ¿cuál es? Pues nadie está obligado a lo imposible. Si hoy por tiempos, por publicaciones de las disposiciones reglamentarias no ha salido la norma, y yo ya estoy vendiendo servicios especializados, caigo en alguna inconsistencia, en alguna multa, mi punto de vista es que no. ¿De acuerdo? Sale. Entonces, ahí está. Nada más cuida lo que dice la fracción primera del artículo 15, letra D del código. Otra vez con ese 15, letra D. ¿De acuerdo? Que ya lo analizaremos. Tere Rodríguez dice, dice, muy buen día, contador José Antonio. Tal vez al momento que lea mi pregunta ya fue explicada con otras o ya se resolvió durante el material. Mil gracias. Bueno, vamos a verlo, Tere, no hay problema. Una empresa que tiene como giro vigilancia, custodio, al prestar su servicio a otra empresa, tiene que tener registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y cumplir con todas las disposiciones. Mi querida Tere, si lo vendes como servicio especializado, sí debe tener el registro en base a la pregunta de Carlos, simplemente para no reiterar, ¿de acuerdo? Y sí se tiene que inscribir ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿de acuerdo? Y venderlo como un servicio especializado, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque yo me dedico, por ejemplo, a dar conferencias, a dar cursos, a dar asesorías, y mi giro, mi objeto, ¿de acuerdo?, mi actividad preponderante no es vigilancia o no es limpieza. Por lo tanto, yo pudiera contratar una empresa, claro, desde luego, sale, bien, ok. Bueno, seguimos. Dice, si el artículo del IVA se derogó el 24 de abril, bueno, aclaro, Tere, que eso sí también ya lo precisaba, el artículo del IVA que deroga la retención entra en vigencia, ¿de acuerdo? Y se deroga a partir del 1 de agosto de este año, nada más preciso. Dice, retención del IVA al 6%. Al hacer la consulta al SAT nos comentaron que sí, el artículo se derogó, ya que no tendría que hacer la retención del IVA a partir de esa fecha. Pero aclaro otra vez, Tere, y lo vamos a ver más adelante. Es más, viene una lámina de la Prodecon que no me fusilé, simplemente lo comento porque de ahí tomé la información, porque es muy clara, que dice, todo lo que tenga que ver con código, con la ley de renta y con la ley del IVA, entra en vigencia el 1 de agosto, que cita el artículo 4, 5 y 6 del decreto publicado el 23 de abril. Perdón por ser tan extenso en mi respuesta, pero es necesaria, ¿de acuerdo? Pero, y esa de los supuestos, también ya lo comentaba Tere. Dice, sigo con Tere, dice, ¿qué pasa con las empresas de construcción que contratan empresas que prestan el personal de albañilería para para las obras que realicen? La constructora tiene que dar de alta a trabajadores como propios. Mi punto de vista es que sí. ¿Por qué? Porque si tú eres el que realiza la obra,
pues tendrías que acreditar la necesidad de contratar personal subcontratado, que es la esencia del tema de subcontratación, y ya lo citaba el profesor Santillán en la charla fiscal entre amigos. Sub, ¿qué quiere decir? Abajo de, entonces tú pudieras subcontratar. Ahora, ¿a qué voy? Que si subcontratas, y a lo mejor tú haces la obra negra, que así se llama, espero no equivocarme, los guacales, por ponerlos de alguna manera, a lo mejor tú no eres especialista, por ejemplo, en carpintería. Y ve lo que voy a decir, contratas o subcontratas especialistas en carpintería. Tú no eres especialista, por ejemplo, en drenaje, contratas al plomero. Tú no eres especialista en todo lo que es el tendido de la corriente eléctrica. Espero explicarme, Tere, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Que aunque esos conceptos el Seguro Social los nombra construcción, ¿de acuerdo? En materia laboral, mi punto de vista es que sí pudieras contratarlos. ¿Por qué? Porque tu core business, que aquí habría que revisar tu objeto social, es hacer la estructura como tal, ¿no? Que es a través de lo que es el colado o las vigas o como se llame. ¿Me explicó? Nada más a propósito que no se caigan porque ven lo que pasó en el metro. Pero bueno, esa es otra historia, ¿de acuerdo? Pero insisto, o sea, todo esto lo tienen que checar con su abogado laboralista. Pero mi punto de vista ahí está externado. Alejandro Alarcón dice, buen día maestro. Alejandro del Estado de México, saludos mi querido Alex, dice, pregunta, en la industria de la construcción inmobiliaria en donde la empresa propietaria de la obra contrata a terceros mediante contrato de obra a precio alzado es que se paga el servicio más el material, ¿de acuerdo? De acuerdo al Código Civil Federal. Bueno, nada más para hacer una precisión. Para la realización de obra y su ejecución, esta contratación también se considera como outsourcing, no tal como outsourcing, se considera como servicio especializado en base al comentario que hacía mi querido Alex Atere. Pero insisto, tienes que ver, repito, lo que es el objeto social, lo que es el perfil de trabajadores, lo que es precisamente cómo acredites tú el servicio especializado, porque me adelanto. Una de las formas de acreditar es que tú te especialices, por ejemplo, a través de capacitación, ¿de acuerdo? O a través de un nombramiento por alguna otra autoridad como especialista, por ejemplo, en montaje de puertas, o te especialistes por otra autoridad en montaje o tendido de la corriente eléctrica. Espero que me vaya entendiendo. Entonces, bajo ese orden de ideas, yo considero que sí pudieras vender ese servicio, ¿de acuerdo? Porque, repito, tu core business, y espero explicarme, es la edificación del inmueble, de la obra como tal, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está mi comentario, mi querido Alex. Raquel Medina dice, ¿cómo debo de facturar el servicio de subcontratación del mes de abril? Se factura operación del mes de abril, es decir, al 30 de abril, no. ¿Qué concepto puedo facturar sin retención? Ay, mi querida amiga, o sea, yo creo que hay personas de muy buenos sentimientos y de una nobleza impresionante. Y lo menciono por Raquel. Mira, Raquel, otra vez. Y lo importante de esto es, por si no me creen, pues chequen la norma, que ya lo traigo aquí todo perfectamente analizado, estudiado y en mi material. Vuelvo a repetir, el SAT, el Seguro Social, puede decir misa, pero lo cierto es que realmente está publicado. Repito. Es más, mira, me adelanto para no decir cosas impropias. Vean. Y vean cuánto me estoy adelantando, Vean, ahí está. En esta lámina, que espero que mi amigo ingeniero lo pueda poner a cuadro, completita la lámina, vean cómo está estructurado el decreto. Y esta lámina, si no la tienen, tómenle foto o grábenlo o lo que quieran. Vean cómo está estructurado el decreto, publicado el día 23 de abril del año en curso. Dice, artículo primero, reformas a la ley del trabajo. Estoy siendo muy obvio en la lectura, muy rápido en la lectura. Artículo segundo, reforma a la ley del Seguro Social.
Artículo tercero, reforma al Infonavit. Y cuidado, hasta ahí un primer bloque. Artículo cuarto, reforma al Código. Artículo quinto, reforma la ley de renta. Artículo sexto, reforma la ley del IVA. Y ya está otro segundo bloque. Artículo séptimo, reforma a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Y artículo octavo, adiciones al reglamento de la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 constitucional. Y ya está otro tercer bloque. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Y aquí Raquel, te voy a decir como dice la canción de Leodán, Raquelita. Ve exactamente esta lámina, que es lo que les decía. Es una lámina de un material que publicó la Prodecom. Y vean lo que dice, vean. Reformas al Código, a la Ley de Renta y a la Ley del IVA, que es el artículo cuarto, quinto y sexto, entran en vigencia. ¿Qué dice ahí, Raquel? 1 de agosto del 2021. Fundamento, artículo primero transitorio. Y este mensaje también viene para Tere y viene para Alejandro. Reformas a la Ley Federal del Trabajo, Seguro Social y al Infonavit. Entra en vigencia 24 de abril del 2021. Por lo tanto, aquí viene una respuesta, ¿Puedo facturar todo el mes de abril subcontratación? Les voy a decir la respuesta clara. No, no, no y no. Espero haber sido claro. Y tercer bloque, todo lo que tenga que ver con trabajadores al servicio del Estado y la fracción 13, apartado B del artículo 123 constitucional, entra en vigencia el 1 de enero del 2021. Y ahí están los fundamentos. Más claro, ni el agua. ¿De acuerdo? Ahora, voy a retomar la pregunta que nos hacen de Raquel. Estas láminas, por favor, no las pierdan de vista. Bueno, dice Raquel, y creo que la respuesta ya está más que obvia, pero bueno, la retomo. ¿Cómo debo de facturar el servicio de subcontratación del mes de abril? ¿Se factura la operación al final del mes de abril, es decir, el 30? Ya leí la respuesta, y la respuesta es no. ¿Qué concepto puedo facturar ya sin retención? Tampoco, Raquel. ¿Por qué? Y otra vez lo mismo, eso ya lo explicaba, pero bueno, insisto. Y yo vengo de muy buen humor y dije, voy a disfrutar mi evento y ni siquiera me voy a incomodar, voy a disfrutarlo todo. De acuerdo a la lámina que está vigente, Raquel, vuelvo a repetir, aunque tú factures subcontratación del mes de abril, ¿de acuerdo? Que ya no sería deducible por la reforma, ¿de acuerdo? Sí procedía la retención. ¿Por qué razón? Porque la reforma al IVA, la derogación del artículo 1, letra A, fracción cuarta, entra el 1 de agosto. Ahí está un supuesto. Segundo supuesto, que eso pudiera ser lo correcto. Factura servicios especializados del 24 de abril al 30 de abril, servicios especializados. Y de acuerdo a las disposiciones reglamentarias de la Ley Federal del Trabajo, que todavía no es oficial porque no se ha publicado, al menos hasta el día de ayer, en el Diario Oficial de la Federación, si vendes servicios especializados, pero pones a disposición trabajadores de la contratista a la contratante, también procede la retención. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 31 de julio, ¿de acuerdo? Ahora, si haces un híbrido, facturas hasta el 23 de abril subcontratación, a esa fecha procede retención, claro. Y a partir del 24, factura servicios especializados, procede retención, claro. ¿Sí me explicó? Entonces, nada más cerrando el comentario, mi querida Raquel, deben checar lo que ya les anticipaba, no sé si a Alejandro, a Tere o a alguien más, les decía, chequen la fracción primera del artículo 15, letra D, del código. ¿Por qué razón? Porque si vendes un servicio especializado, vean lo que voy a decir, y esto grábenlo. Vendes un servicio especializado con trabajadores de la contratista, que originalmente eran de la contratante, ¿de acuerdo? Y con estos mismos trabajadores prestas ese servicio, esa es una simulación, no lo permite. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Que pese a que haya retención, que sí la hay, ¿de acuerdo? No va a producir efectos fiscales el CFDI que se está emitiendo. Ojalá haya sido claro. Y si hay dudas, y si ya no retomamos, chequen el video. ¿De acuerdo? Bueno, David Rosales dice, una pregunta, contador. Gracias, contador Toño. Gracias, mi querido David. ¿Una empresa de servicios de limpieza se considera especializado? Mi querido David, sí, ¿de acuerdo?
o es un intermediario, por lo tanto debe de registrarse en el padrón. Bueno, cuidado, si la empresa que vende el servicio tiene la infraestructura, tiene los trabajadores en su panza, y permítanme el comentario, que haciendo un paréntesis, les damos la despedida a toda la familia de Face que se conectó poquito más de una hora en este tema tan importante de la reforma en materia de subcontratación. Los esperamos en próximos eventos. Saludos, bonitos.